Después, tras estar un tiempo en París, también después de titularse, se estableció en Londres, la cual empezó a trabajar como investigadora y secretaria bilingüe en la Amnistía Internacional, la cual la Amnistía Internacional es una organización la cual defiende los derechos humanos, pero la monotonía hizo que pues no le gustara y se fue de ahí. De ahí, bueno, a más antes, un dato interesante es que en Winterborn conoció a un niño llamado Ian Potter, la cual fue uno de sus amigos de la infancia y su apellido Potter, más adelante en sus libros de Harry Potter lo ocuparía para pues dar mención a dicho nombre. También en los libros cuenta que el personaje principal, que es Harry Potter, usaba lentes redondos y eso hace ilusión porque ella en su infancia utilizaba lentes redondos y también el personaje de Hermione Granger hace alusión en cierta parte a ella cuando tenía 11 años de edad, porque ella era demasiado inteligente, aunque no se sabe por qué dice que ella no está muy orgullosa de ello. Bueno, en 1990 ella iba en un tren de Manchester a Londres, ahí es donde comenzó a escribir Harry Potter. Y cuenta que hubo un problema en el tren y dijeron que ahora el viaje iba a durar 4 horas. Así que pues ella estaba en ese tren, cuando de repente ella no sabe exactamente cómo se le vino a la mente la historia de Harry Potter, donde ella imaginó que un niño que no sabía su identidad, de repente le llega una carta donde lo invita a una escuela de magia a ser partícipe de ella. Y entonces ella se empezó a imaginar una escuela de magos y todo. Entonces cuando llegó a su casa, empezó a escribirlo. En ese mismo año, lastimosamente murió su madre de esclerosis. Ella cuenta que se sintió demasiado ese golpe porque su mamá era la única que la apoyaba. Y lo más triste que cuenta ella es que no pudo hablarle sobre la obra de Harry Potter, porque pues en ese tiempo apenas lo estaba escribiendo. Después de eso, le cuenta a su familia, a su papá y a su hermana, que se va a ir a Oporto, porque ahí es Portugal, le sale una oportunidad de ser maestra de inglés, de su lengua natal, y dar lenguas extranjeras. Así que pues se muda a Portugal y ahí también se siente como desenvuelta porque se dedica a escribir. En ese contexto conoce al periodista portugués Jorge Arantes, bueno, George Arantes, el cual, a pesar de que cuando ya estaban en una relación de noviazgo, él le fue demasiado infiel, decidió casarse con él el 16 de octubre de 1992. Y bueno, después de eso tuvieron una hija llamada Jessica Isabel Rowling, Arantes. Si se dan cuenta, se llama Jessica. Entonces, Rowling le puso así porque hizo alusión a su escritora pues favorita, que era Jessica. Después de ahí, Rowling ya no aguantó más maltratos, alcoholismo ni infidelidades de parte de George, así que se decide, pues de todo, decide irse de ese lugar y dejar a George, así que se va a Edimburgo, a Escocia, donde, pues cerca de donde vivía su hermana Dee, que es Diane. En marzo del 94, ella pide una orden de alejamiento. Bueno, en Escocia es una orden de alejamiento, y la cual pues sí es provisional. Ella, por todo lo sucedido, entra en una depresión clínica, la cual por un momento dado, ella entra como el pensamiento del suicidio, le pasa de repente, pero al ver a su hija fue como un soporte para seguir con su vida. Ella cuenta que esta enfermedad hizo toda su vida, pues pues como cualquier autor, se refleja en sus obras, pero en este caso, como ella sufrió depresión clínica, dice que esta enfermedad la ayudó para crear a las criaturas de su obra de Harry Potter llamada dementores, porque los dementores son criaturas sin alma. Entonces, al encontrarte, eso es un dementor, ¿no? Al encontrarte con una persona, el dementor al no tener alma, al verte te succiona toda tu alma. Entonces, eso hizo alusión con su enfermedad de depresión clínica. Y esos dementores aparecieron en El prisionero de Azkaban en su libro. En el agosto de 1994, ella
da una orden en la cual ella quiere solicitar su divorcio, que no es hasta el 95 que el divorcio es aceptado y es por fin hecho. Rowling, pues al no tener pues, el sustento de su esposo, ella vivía de la ayuda del gobierno. Entonces ella cuenta que rentaba un apartamento en Edimburgo y ella escribía en cafeterías. Sobre todo la más famosa es Nicholson, que ahorita, como les cuento, es famosa porque ella escribió sobre de Harry Potter. En el 2001, en una entrevista, ella desmiente como un comentario que salió que dice que ella se iba a escribir a cafeterías porque en su apartamento no tenía calefacción, en lo que ella agrega que es algo, una cosa estúpida, porque dice que ella no, ¿en qué juicio cabería que ella rentara un apartamento sin calefacción en invierno en Edimburgo? Entonces no es como coherente. Ella cuenta que una de las razones por la cual iba a las cafeterías a escribir en su máquina vieja era porque se aprovechaba que Jessica en el camino se durmiera y así ella aprovechaba para escribir su obra. Eh, Después de ello, en 1995, como les comenté, ella acaba su manuscrito de Harry Potter en su máquina vieja, pues que escribe en las cafeterías. Ella buscó a alguien, a una agencia, para que la apoyara a buscar un editor, pero fue rechazada, nunca fue como aceptada. Hasta que después Brioni era una lectora en la cual le dio su manuscrito y ella leyó los primeros 3 capítulos y le encantó. Entonces, de parte de la agencia de Christopher, así se llamaba la agencia de libros, eh, apostó por ella, dijo que iban a apoyarla, a representarla, para poder buscar un editor en la cual para así publicar su libro. Enviaron su manuscrito a 11 editores, las cuales ninguna fue aceptada, hasta después de un año después, fue aceptada por un editor llamado Barry por parte de la agencia llamada Bloomsbury. Barry le dijo que sí, que iba a aceptar ser su editor, entonces le dio un apoyo de 1.500 libras para que empezara a escribir. Se dice que fue gracias a la hija del presidente de la agencia que Barry aceptó ser editor de su obra. ¿Por qué? Porque su hija se llamaba Alice Newton, la cual tenía 8 años. Entonces a ella le dieron el primer capítulo a leer, pero su hija quedó se quedó atrapada por ese capítulo que pidió el segundo capítulo. Entonces, pues su padre dijo, pues es una de las mejores obras, o para mi hija, por así decirlo. Entonces decidió ser editor y representar a Rowling. Em, Cuenta Rowling que Barry en ese momento fue muy sincero con ella y le dijo, ¿sabes qué? No, mejor no te hagas ilusiones, no pensamos que tu obra vaya a ser un gran éxito, no te quedes sin trabajar, trabaja por cualquier cosa. Entonces, como no tenían esa seguridad de que la obra iba a ser muy exitosa y aparte pues esa editorial no era muy famosa. Entonces, en el 97 recibe Rowling una beca de 8.000 libras por parte de una asociación o organización escocesa llamada Scottish Art, la cual, como les comentaba, es una organización escocesa que ayuda a fomentar la literatura y todo eso en su país, para seguir escribiendo. En primavera hubo una subasta en los Estados Unidos, la cual subastaba los derechos de autor de Rowling para poder imprimir o ser editorial de la obra de Harry Potter. Entonces fue hasta la editorial Scholastic Inc., la cual compró los derechos de autor por $105.000. Ya no eran libras, eran dólares. Rowling cuenta que cuando ella recibió esa noticia, pensó que se iba a morir de lo fuerte que latía su corazón. Así que pues en 97 la agencia decidió imprimir su libro. Ese fue el primer libro, que es Harry Potter y la piedra filosofal. Imprimen su libro y imprimen 1.000 ejemplares, los cuales 900 son dados a una biblioteca para su uso público. Eh, Ganó varios reconocimientos ese primer libro. Perdón.
ganó varios reconocimientos. Uno de ellos fue Premio de Libro para Niños Nestlé, fue el primer premio que recibió. El segundo fue Premio de Libro Británico en la categoría infantil. Y un año más tarde, recibió el premio al mejor libro infantil. Entonces, ella cuenta que también, como ya les había comentado, perdió a su mamá. En cierta parte de la obra, Harry Potter también pierde a sus padres por el villano. Entonces él se ve en un espejo y ve que sus papás están con él. Entonces ella al escribir esa parte dice que sintió demasiado el personaje porque se basaba en la muerte de su madre. Más tarde, en julio del 98, escribió Harry Potter y la Cámara Secreta, la cual ganó premio al mejor libro infantil por segundo año consecutivo. En diciembre del 99 escribió Harry Potter y El prisionero de Azkaban, la cual ganó por tercera ocasión libro infantil, a mejor libro infantil, siendo esta la única autora en Gran Bretaña, en Escocia y en Inglaterra en recibir el premio por 3 veces consecutivos. El premio de El prisionero de Azkaban de Harry Potter ganó el premio Whitbread, el libro infantil del año. De ahí, en, en su libro del prisionero de Azkaban quiso como que dar una pausa porque al estar sacando libros seguidos, si seguía sacando libros seguidos, no le iba a dar la importancia a los libros que había sacado antes. Entonces lo que ella quería era que los libros antepasados fueran más conocidos por el público. Así que pues después, en el 2000, sacó Harry Potter y el Cáliz de Fuego, la cual sacó 3.772.775 copias del libro. Fueron vendidas en el primer día de Gran Bretaña, lo que equivale a ejemplares vendidos en el primer año del prisionero de Azkaban. O sea, ejemplares vendidos en el primer año del prisionero de Azkaban eran iguales al primer día de ventas del libro del Cáliz de Fuego. O sea, era mucha la diferencia. En Estados Unidos y en Reino Unido lo sacó al mismo tiempo el, a vender, el cual en las primeras 48 horas batieron récords en ambos países y en ese año Rowling fue nombrada escritora del año en los premios británicos. Posteriormente, eh, cuenta ella que en el Cáliz de Fuego ella no se sentía muy bien en ese entonces para escribirlo, porque cuando iba en el tercer capítulo, ella sintió que los hechos no concordaban o eran argumentativos a lo que ella había escrito. Así que un capítulo que ella no menciona cuál, porque pues no quiere, por así decirlo, que vean como ese detallito, lo escribió hasta 13 veces porque no sabía cómo argumentar lo que ya había pasado. Hubo una espera de 3 años para que ella escribiera La Orden del Fénix. Ella cuenta que se tardó demasiado y que realmente no debió tardarse tanto porque le metió demasiado. Y ella cuenta que lo sabía y que se quedó sin tiempo ni energía cuando llegó al final. O sea, ella cuenta que sí se demoró demasiado en escribir ese libro de La Orden del Fénix. Em, y ahí sigue El misterio del príncipe. Lo escribió en el 16 bueno, lo publicó el 16 de julio del 2005, el cual también batió récords, em, vendiendo 9 millones de ejemplares en las primeras 24 horas en el mercado. Así que fue más que el anterior libro. Fue nombrado el mejor libro del año en la entrega de los premios a los mejores libros británicos. De ahí proseguimos con su último libro, que fue como tal, fue el título del libro, fue como que fue dado a conocer en el 2006, la cual se va a llamar Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En las películas sale que son 2 películas, pero en el libro, en Rowling lo escribe en un solo libro. Ella cuenta que eh, ese libro fue sacado a la venta en el 2007, pero como les había comentado, en el 2006 fue cuando se dio a conocer su nombre. Harry Potter se convirtió en una marca internacional después de ese libro, valorada aproximadamente en 7.000 millones de libras. Ella cuenta que con este libro se vendió 11 millones de copias en el primer día de lanzamiento, superó al anterior, que fue de 9 millones, este fue de 11. Las últimas 4 entregas de Harry Potter
han batido récords como los libros más vendidos como mayor rapidez de la historia. Ella en ese libro hizo un documental, la cual fue de nuevo a Escocia, a Edimburgo, al departamento donde ella rentaba. Y ella en ese documental, al entrar al departamento, suelta en llantos porque ella dice que esta obra de Harry Potter fue creada en ese contexto y que jamás imaginó que eso era el inicio de todo. De ahí, esas 4.195 páginas de esos 7 libros fueron traducidas a 74 idiomas. Y también ciertos editores y autores cuentan que Harry Potter fue una gran influencia en la adolescencia y en los jóvenes porque impulsó a los jóvenes a la lectura. Eh, Regresando más antes, en el 98, Warner Bros. Compró los derechos de autor para poder hacer película los libros de Rowling. Ella, antes de firmar contrato, dijo que quería ciertas estipulaciones antes de poder firmar como el contrato. El primero era que las películas se debían firmar en Gran Bretaña y la segunda era que todos los personajes o los actores tenían que ser británicos. También como Coca-Cola era como patrocinador, había ganado como el concurso del cual él iba a abastecer la producción de las películas. Rowling le dijo que sí, que pues la aceptaba, pero tenía que donar 7.000 millones de dólares, no, 7 millones de dólares a asociaciones benéficas para combatir la desigualdad social. Sus películas recabaron aproximadamente 7.700 millones de dólares, la cual convierte a sus películas en la segunda franquicia más taquillera, la franquicia cinematográfica más taquillera de la historia, por detrás de Universo Marvel, que pues es otra productora. Em, Más adelante, ella volvió en marzo del 2008 a las cafeterías de Edimburgo, la cual ella cuenta que se inspiró para escribir cuentos, los cuales escribió los cuentos de Biddle el Bardo. Biddle el Bardo es mencionado en su último libro, que es Las Reliquias de la Muerte. Es mencionado cuando Hermione Granger cuenta sobre las 3 reliquias de la muerte, que es el manto de la invisibilidad, la piedra filosofal y la varita de Sauco, la cual cuenta de 3 hermanos que cuentan pues con la varita de Sauco, que es la varita más poderosa para un mago, la piedra de la resurrección, la cual da una segunda oportunidad de vida, y el manto de invisibilidad que te hace ser invisible. Entonces, esos cuentos son una recopilación de cuentos de magia, los cuales son mencionados en el séptimo libro de Rowling. Ella después bajo el seudónimo de Robert, publica su segundo libro de adultos, la cual se llama El canto del cuco. Más adelante, en este mismo año, ella dice que va a ser guionista de la película de Animales Fantásticos, la cual ella escribió Animales Fantásticos en el 2001. Entonces, ella quiso ser guionista de esa película, así también ser la guionista de la obra de teatro de la infancia de Harry Potter en el preescolar, así como El legado maldito. Eh, con su vida personal, bueno, aquí se muestra el canto del cuco y Animales Fantásticos. Como pueden ver en el libro en azul, está titulado por Robert Galbraith, que es un seudónimo que ella escribió, bueno, que a ella se escondió detrás de ello porque pensó que una mujer, ¿cómo iba a escribir sobre, pues, libros para adultos y sobre todo comedia negra? Bueno, su vida personal ha nombrado a Rowling como la primera persona en ganar 1.000 millones de dólares estadounidenses por escribir libros. También la segunda mujer más rica y la persona número 1.062 con más dinero en el mundo. Las listas son de Times Rich List del 2008, ubicó a Rowling en el puesto 144 de su lista de las personas más ricas de Gran Bretaña. Eh, También cuentan que ella, al hacer sus cuentas, ella como muy
como un momento de chiste, cuenta que ella al hacer sus cuentas de su dinero, ella no salía multimillonaria, entonces todos como que se rieron en ese entonces porque realmente era multimillonaria, pero ella lo hizo como chiste. Rowling contrajo matrimonio con Murray en el 2001. Este hombre era un anestesista, el cual anteriormente, en el 99, había estado casado con una doctora, pero se separó y en el 2001 contrajo matrimonio con Rowling. Él era anestesista y pues Rowling era escritora. Rowling era escritora, guionista, cineasta. Muy reconocida en ese entonces. Su religión, bueno, Rowling forma parte de la Iglesia de Escocia y cuenta una vez dijo que ella cree en Dios y no en la magia, la cual ella se contradice por sus obras escritas de Harry Potter y Animales Fantásticos. Ella cuenta que si sus lectores hubieran sabido eso antes, tal vez sus lectores hubieran deducido lo que hubiera pasado en su último libro, que era que Harry Potter fue llevado como puerquito al asadero, prácticamente como el matadero. Em, Ella dice que ella misma cuenta que en sus obras, sobre todo en el séptimo libro de las Reliquias de la Muerte, ella se contradice con sus creencias, porque en cierta parte ella cree en sus creencias y también se contradice. Mm, Rowling, en su filantropía, creó una organización donde lucha con la pobreza y la desigualdad social. También creó organizaciones para ayudar a niños, a familiares y también a la investigación de la esclerosis múltiple. Porque, sobre todo en esta enfermedad, pues como ya había mencionado antes, su mamá murió de esclerosis múltiple. Entonces, pues ella quiso ayudar a esas personas. Rowling declaró, voy a citar una frase que dijo, creo que tenemos una responsabilidad moral. Cuando te han dado más dinero del que necesitas, debes hacer cosas sabias con él y darlo con inteligencia. Por eso, ella cuentan que ella no escatima en gastos para poder donar en ciertas organizaciones benéficas. Y un dato interesante de la vida personal de ella es que a ella no le gusta la prensa. Ella cree que la prensa, pues como le mencioné antes, cuando tardó 3 años en escribir su cuarto libro, la prensa dijo que ella había estado como en un tipo, como que había hecho ¿cómo lo declararon ellos? Un bloqueo de escritor. Así, la prensa así lo citó, un bloqueo de escritor, el cual es cuando al escritor ya no se le vienen más ideas a la mente y pues ya no puede sacar más libros. Entonces, Rowling mencionó que ella no compatía con la prensa porque por un lado dijeron eso y por otro lado cuando sacó su libro y fue un éxito total, dijeron que pues era una persona muy capaz de sacar libros, entonces pues, como que no concordaba en eso. Ahora les contaré sobre lo que trata su obra más famosa, que es Harry Potter. Ustedes tal vez ya lo conocerán más por sus películas que por sus libros. Como les dije, Harry Potter consta de 7 libros escritos por J.K. Rowling, el cual Warner Bros. Hizo 8 películas porque el séptimo libro, al ser eh, algo de que en la que pueden sacar mucho, lo dividieron en 2 películas. Bueno, el libro trata sobre un chico, un niño, el cual es huérfano y se queda con sus tíos. Sus tíos son unas personas en las cuales se fijan demasiado nada más en su hijo, el cual es el primo de Harry Potter. Él se quedó huérfano porque al ser como un contexto lleno de magia, sus padres fueron asesinados por un mago malvado llamado, este, se me fue su nombre. Bueno, un mago malvado, el cual, eh, por querer fragmentar su alma en varias partes, quiso deshacerse de Harry Potter porque había una profecía en la cual decía que Harry Potter en algún momento dado iba a acabar con ese mago. Entonces quiso matarlo, pero al no poder matarlo, su mamá, al momento de echar el hechizo llamado Avada Kedavra, su mamá se atravesó en ello y fue que mató a su mamá. Entonces el hechizo rebotó en Harry Potter, convirtiéndolo él en un Horrocrux, el cual un Horrocrux es un fragmento del alma del hechicero
el cual podía, cierta parte del alma entraba en Harry Potter y es como el signo, que es como un rayito, el cual lo ejemplificaba Harry Potter. El chiste es que estaba cierto tiempo en su casa, cuando de repente le llegó una carta que él fue invitado a una escuela de magos, el cual es escuela de magos, solamente como que seleccionaba a cierta generación de hechiceros o magos que contenían como esa oportunidad o ese legado de ser mago o bruja. Entonces, su tío Verno tuvo como que le puso varias trabas para que él no fuera a esa escuela, pero al final pues fue. Y en ese, en ese tiempo de transcurso para ir a la escuela, se basan en el tren, el cual Rowling, pues al crear el libro de Harry Potter en el tren hace alusión al tren, que ahí es donde todo comienza. Ahí conoció a Hermione Granger, una niña muy, muy demasiado inteligente, el cual era hija de muggles. Muggles son personas las cuales no tienen nada de magia. Entonces dirán, ¿por qué la escuela escogió a un muggle para ir a la escuela de magos? Eligieron a ella porque ella era demasiado inteligente, entonces era como demasiada inteligencia para ser desperdiciada. También ahí conoce al de cabello rojo, Ron Weasley, el cual toda su familia es conocida por tener el cabello rojo. Al llegar a la escuela, en la escuela los dividen por varias casas, el cual es Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, y otros más. Él le colocan un sombrero en la cabeza para ver en qué casa queda y queda en Gryffindor, al igual que sus amigos. Pero en un principio, Draco Malfoy se le acerca para decirle que pues no se juntara con sangre sucias, que pues es Hermione, y pues con una persona pobre que es Ron Weasley. Entonces Draco le dice que se junte con él, pero Harry no le hace caso. Entonces pues decide juntarse con ellos. Entonces Ron como que empezó ese pique con Malfoy, entre Harry y Malfoy, porque Malfoy era una persona rica de sangre limpia, porque pues toda su familia eran hechiceros y brujas. La trama empieza cuando el hechicero, que es el que mató a los padres de Harry Potter, el hechicero llamado Voldemort, es el que empieza como a hacer sus apariciones y empieza a hacerle la vida imposible a Harry Potter. Eh, en la serie de esas 7 libros, Harry Potter como que pasa ciertas pruebas, el cual Voldemort le pone, porque Voldemort realmente quiere matar a Harry Potter, porque al no poder matarlo, como que el hechizo de Avada Kedavra que rebotó en su mamá al hacer un sacrificio, ese hechizo le rebotó a Voldemort e hizo que Voldemort como que se destruyera en cierta parte. Si él no hubiera fragmentado su alma en tantos pedazos, Voldemort hubiera muerto. Entonces Voldemort quedó como una criatura indefensa. Y en la primera película, él hace su primera aparición, en donde con un maestro, quiere matar a Harry Potter, pero pues no logra matarlo. En la segunda libro, también hace su aparición, en donde ahí está una serpiente y ahí cuentan cómo Voldemort fragmenta como su alma y ahí aparece como un basilisco y ciertas cosas. En el Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ahí aparece su tío o su padrino, el cual es injustamente encarcelado en la cárcel y él aparece. Entonces Harry pensó que realmente él siempre pensaba que su padrino era quien mató, o que, no, bueno, no mató, que fue como él le avisó a Voldemort dónde estaban sus papás para matarlo, pero en realidad no, sino fue otro que más adelante iba a aparecer. En Harry Potter y el Cáliz de Fuego, ahí es cuando hacen el torneo de los tres magos, la cual Voldemort hace su aparición indirectamente por parte bueno, de uno de sus seguidores y hacen a que Harry concurse en el torneo de los tres magos y en cada prueba él corre peligro su vida. De ahí sigue la Orden del Fénix, la cual él se entera que pues su padre y su madre, James y su mamá,
Lily pertenecieron como a un grupo donde era como el bien común. Ahí estaba su padrino, estaba Ojo Loco, estaba Lupin y otros personajes más adelante. Los personajes más destacados de esos libros es Hermione Granger, Ron Weasley, Harry Potter, Severus Snape, que es el maestro del cual Harry siempre pensó o desconfió que era el malvado, pero en realidad no era el malvado, sino él quería con Lily Potter, pero pues James se lo quitó. Entonces, pues ya no se quedó con Lily. El director, que es Albus Dumbledore, Voldemort, y sus dementores, ahí en El prisionero de Azkaban es cuando aparecen los dementores, porque Harry Potter casi muere por ser succionado por los dementores, hasta que no es por el Patronus. El Patronus es cierta imagen que aparece a partir de tu pensamiento, que es como una luz que al ser muy poderosa ahuyenta a los dementores. De ahí sigue el misterio del príncipe. El misterio del príncipe es cuando se desata todo sobre cierta, como lo que tiene que ver Severus Snape en la vida de Harry Potter, donde pues ahí se dice que Severus Snape quería con Lily Potter, la mamá de Harry Potter, y pues se quedó con James. De ahí al final, en las Reliquias de la Muerte, es cuando ya Voldemort hace como sus apariciones y pues ya tiene ciertos enfrentamientos con Harry Potter. Lo que caracteriza a Harry Potter es no ser como el mejor hechicero o, o cierta parte así, porque para ser mejor hechicero sería Hermione Granger, porque ella sabía demasiados conjuros y hechizos como Avada Kedavra, que bueno, esos son como los conjuros que te podrían llevar a la prisión de Azkaban, que sería Avada Kedavra, que es el hechizo de matar, Crucio, que es, como por así decirlo, manipular, como atormentar a la persona. Entonces, en las Reliquias de la Muerte, Harry Potter pues hace su aparición, pelea con Voldemort. Voldemort tiene como a un cierto ejército que lo siguen y Harry Potter también se vuelve como líder y los empiezan a seguir. Ahí Harry Potter se entera que Severus Snape nunca estuvo con Voldemort, sino se acercó a Voldemort para poder proteger a Harry Potter y a Lily, pero al final pues no pudo proteger a la mujer que amaba. Y pues en ese libro se relata que pues los que son seguidores de Voldemort no pueden hacer patronos, pero hay un caso que es Snape. Él, al querer demasiado a Lily Potter, su patronos es un venadito que hace referente a Lily Potter. Entonces es Harry Potter, ahí pues se da cuenta de las verdaderas intenciones de Snape, que nunca fueron malas, sino siempre proteger a Harry. Y al final, Harry Potter muere, muere en cierta parte porque Voldemort le hace la Avada Kedavra, pero él consigue la piedra de la resurrección, la cual él vuelve a revivir una segunda vida y es cuando pues destruye a Voldemort. En esto de que vuelve a revivir hace alusión a, como les había dicho, las creencias de Rowling, el cual dice que en ese libro hace ciertas controversias y ella pensó que al saber sus lectores que ella era cristiana, sabían cómo iba a terminar el libro, que era en la resurrección, que hace alusión a cuando Jesucristo vuelve a resurgir de los muertos. Y es como Harry Potter resurgió. Entonces, hasta aquí podría ser mi exposición de J.K. Rowling, el cual, como les decía, no le gustaba que le dijeran Joy Rowling, sino le gustaba mejor J.K. Rowling en su seudónimo como escritora, y ella misma se puso yo. A su hermana le dijeron Di. Entonces, eso sería todo por parte de la obra. También, bueno, está la otra obra que se llama Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Tiene que ver demasiado está de la mano con los libros de Harry Potter, porque pues, aunque lo sacó en el 2001 y en el 95 sacó eh, lo de Harry Potter, eh, Animales Fantásticos tiene que ver como los predecesores de antes de Harry Potter, y ahí también hace una aparición Albus Dumbledore.
Y eso sería todo por parte de mi exposición y agradezco. Muchas gracias.